Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio completamente resuelto a mano de pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones, utilizando el estadístico T de Student y suponiendo que existe homocedasticidad. Ahorita les voy a comentar más adelantito qué es homocedasticidad. Muy bien. Entonces, el planteamiento del problema es el siguiente. El profesor de estadística inferencial desea evaluar el desempeño académico de su grupo por sexo. Es decir, hombres comparados contra mujeres para ver si existen diferencias significativas entre estos respecto al desempeño académico. Muy bien. Entonces, los datos los tenemos aquí en la parte izquierda, en estas tablitas, y cumple con las características que debe de tener un problema para utilizar la prueba estadística de hipótesis para la media de dos poblaciones, porque evidentemente tenemos dos poblaciones aquí a comparar, hombres contra mujeres. Aquí tenemos los datos, promedio, desviación estándar, varianza y número de muestra para cada uno de estos. Muy bien, es importante siempre que nosotros vamos a trabajar cualquier prueba estadística, primeramente seleccionar el nivel de confianza para elaborar la prueba. Vamos a utilizar el 95% de confianza, que es el nivel de confianza más utilizado aquí y donde se les ocurra. Muy bien, vamos a desarrollar el problema de principio a fin y voy a enlistar o enumerar más o menos la estructura de principio a fin. El punto número 1 sería las hipótesis estadísticas. Obviamente el desarrollo de estas, el desarrollo de la hipótesis nula, que es H subíndice 0, que es μ1 menos μ2 igual a 0, que este término de aquí significa que no existen diferencias en el desempeño académico entre hombres y mujeres. La hipótesis alternativa H subíndice A me dice que μ1 menos μ2 es diferente de 0. Este término de aquí me dice que existen diferencias en el desempeño académico entre hombres y mujeres, que es lo que estamos comparando, ¿no? Entonces, si tienes dudas sobre qué es la hipótesis nula y qué es la hipótesis alternativa, así como cómo se formulan y además qué significan los términos que engloba cada una de estas y sobre todo la deducción de por qué solamente con estos términos yo puedo decir todo lo que está acá de manera textual, te recomiendo entonces que vayas a ver el siguiente video que tiene como título Introducción a pruebas de hipótesis para la media de dos poblaciones. Te aviso que en este video hay un pequeño detalle, un pequeño errorcito. Y aquí abajo en el mensaje o en los comentarios podrás ver en qué parte está el pequeño detalle, ¿no? Para que lo tengas presente. Muy bien, regresamos entonces. Punto número 2 serían los supuestos normalidad, aleatoriedad e independencia. Estos supuestos de aquí también están en el mismo video. Aquí los puedes consultar, los vas a encontrar. Cada uno de los supuestos descritos de manera general y también de manera específica con un ejemplo. Ok, entonces, se añade un supuesto más. Aquí lo tengo, homocedasticidad, y lo pongo con signo de interrogación. El supuesto de homocedasticidad se tiene que realizar con una prueba a priori. Y básicamente tenemos dos vertientes, que es el pequeño esquemita que pueden ver aquí abajo. De entrada te defino qué es homocedasticidad. Homocedasticidad es igualdad de varianzas. Entonces, vuelvo al esquema. ¿Existe igualdad de varianzas? Solamente hay dos vertientes. Si existe homocedasticidad, es decir, igualdad de varianzas, o no existe homocedasticidad, es decir, no hay igualdad de varianzas. Y en cada caso se debe trabajar de distinta forma. Cuando sí existe homocedasticidad, es decir, hay igualdad de varianzas, se debe de ponderar, y cuando no existe igualdad de varianzas se debe de realizar corrección por grados de libertad. Para este ejercicio vamos a suponer que sí existe homocedasticidad. Entonces vamos a ponderar. Vamos a irnos por la vertiente izquierda y vamos a dejar para un próximo video cuando no exista homocedasticidad, que sería la corrección por grados de libertad. Ahorita nos vamos a enfocar solamente a esta parte de acá, cuando sí existe homocedasticidad, que es la que estamos suponiendo. Muy bien, entonces dice primeramente, se debe de ponderar
¿A qué se refiere con ponderar? Esta parte de aquí. Con ponderar se refiere a que yo voy a encontrar una varianza. Voy a encontrar una varianza que me va a representar a las dos varianzas. Es decir, la varianza que tengo aquí para mujeres y la varianza que tengo acá para hombres. Perdón, voy a regresar para no tapar la otra. Ahí está. A eso se refiere con ponderar. Voy a encontrar una sola varianza que me represente a mis varianzas, es decir, la varianza de hombres y de mujeres. Muy bien. SP cuadrada es varianza ponderada. Y esta tiene una fórmula. Aquí la pueden ver, está encerrada en azul. SP cuadrada es igual a N1 menos 1 multiplicado por la varianza 1 más N2 menos 1 multiplicado por la varianza 2. Todo eso dividido entre N1 más N2 menos 2. Aquí solamente es la sustitución de estos datos que tenemos acá. No debe haber mayor problema. Muy bien. La sustitución quedaría tal cual como lo ven aquí en la parte central en rojo. Sin embargo, si ustedes ingresan así tal cual la sustitución de la calculadora, obviamente no van a obtener un valor exacto, van a tener un error, ¿no? Porque tienen que saber de jerarquía de operaciones para poder ingresar todo esto de golpe en su calculadora. Entonces, una recomendación para los que no dominan jerarquía de operaciones en su calculadora, mejor háganlo por partes. Sí, esa sería mi recomendación, o que le den un repaso a la jerarquía de operaciones, porque hay que entender a su calculadora. Muy bien, entonces esto que tengo aquí en el centro, si yo lo quisiera ingresar a la calculadora, lo ingresaría como la parte que está en negro, ¿sí? Para obtener el valor. Eso es cuando no sé hacer operaciones completas, ¿no? En la calculadora. Ahí ya se lo dejo al criterio de cada uno, como se les facilite, pero sí les recomiendo repasar jerarquía de operaciones. Muy bien, entonces acá encontré mi valor de SP cuadrada, que es la varianza ponderada, me dio 180. Muy bien, vámonos al punto 3, que es la fórmula del estadístico. Aquí la pueden ver, la voy a marcar en... Vamos a ponerle un color azul de nuevo. Esto de aquí es la fórmula del estadístico T de Student. Este de aquí es T de Student. T de Student es igual a el promedio 1 menos el promedio 2. Menos μ1 menos μ2 multiplicado por 0. Como este término que está entre paréntesis está multiplicado por 0, pues se anula. Se anula, entonces no tiene caso que lo tengamos. Yo lo puse de hecho así, porque así viene en muchos libros. Pero nos queda solamente ese término, ¿no? La resta de promedios. Todo eso dividido entre la raíz de SP cuadrada, entre N1 más SP2 dividido entre N2. Y aquí solamente la simple sustitución de valores. Y obtenemos que el estadístico T de Student encontramos que es menos 0.369. Este valor de aquí posteriormente lo vamos a utilizar en la representación gráfica. Entonces, por eso lo dejamos aquí, ese valor. Aquí lo vamos a dejar. Posteriormente van a ver cómo lo vamos a utilizar. Muy bien, una vez calculado el valor, vámonos a la representación gráfica, que sería el punto 4, siguiendo una estructura numérica. Muy bien, aquí solamente quiero comentar lo siguiente para no hacer muy largo el video. Yo tengo estas tres diferentes tipos de distribuciones o de representaciones gráficas. Solamente quiero comentar que cada representación gráfica, aquí tengo A, B y C, son 3, van en función de la hipótesis nula que nosotros seleccionamos de inicio. Si se dan cuenta, aquí tengo encerrada la hipótesis nula y obviamente la hipótesis nula está directamente asociado a la distribución, así como de qué lado va a estar la zona de aceptación y zona de rechazo. Vean, cada una de estas hipótesis me está cambiando tanto la zona de aceptación como la zona de rechazo
y mis limitantes, ¿no? Las limitantes son estas que están marcadas aquí en negro. Solamente voy a explicar la primera y las otras las van a ver en un posterior video. La primera porque es el caso con el que vamos a trabajar. Si se dan cuenta, esta hipótesis de aquí es exactamente igual a la que pusimos, ¿no? μ1 menos μ2 es igual a 0. Me regreso a la que tenía en el principio. Aquí está, miren. Es exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que me dice esa hipótesis nula? Vuelvo a repetir. La hipótesis nula va en función, la representación gráfica va en función de la hipótesis nula. Entonces, siempre que yo tengo un signo de igualdad en mi hipótesis nula, así como este, yo voy a tener dos zonas de rechazo. Así como aquí, una limitante, que es esta línea de aquí, y otra limitante. Si se dan cuenta con las otras, solamente tengo una sola zona de rechazo. Y si se dan cuenta, también afectan la posición. Esta zona está del lado derecho y en el inciso C está del lado izquierdo. Estas las voy a dejar para un posterior video que se va a titular Diseño de hipótesis y sus representaciones gráficas según su nivel de confianza. Entonces solamente explico este primero porque es directamente asociado a este ejemplo que estamos resolviendo, ¿no? Entonces ahora sí nos pasamos a este de aquí. Lo voy a encerrar. Este es el caso con el que estamos trabajando. Ya quedó claro entonces por qué tengo dos zonas de rechazo, ¿no? Porque tengo un signo de igualdad en mi hipótesis nula. La representación gráfica siempre va asociada a la hipótesis nula, a este signo. Muy bien. Entonces, yo tengo aquí una zona de aceptación y una zona de rechazo, dos zonas de rechazo. Estas de aquí son las fronteras de dónde empieza y dónde termina mi zona de rechazo. Sin embargo, yo solamente veo líneas aquí, pero debo de calcular un valor crítico, que es el valor que me va a decir exactamente dónde empieza y dónde termina mi zona de aceptación y mi zona de rechazo. Aquí siempre dejo representado en el centro el nivel de confianza con el que estoy trabajando. Obviamente desde el inicio dije que iba a trabajar al 95% de confianza. Entonces, si yo trabajo al 95% de confianza, mi valor de alfa va a ser del 5%. A este 95% de confianza solamente le falta un 5% para mi 100%, ¿no? Sin embargo, este 5% se va a dividir en dos partes, alfa entre 2, porque tengo dos zonas de rechazo. Entonces serían 2.5 de un lado y 2.5 del otro lado. Perfecto. Entonces ya voy a borrar esto de aquí para no dejar más limpio aquí el espacio. Bien, ahora voy a calcular el valor crítico, como les había comentado, que es ese valor que me va a decir dónde empieza y dónde termina mi zona de rechazo, ¿no? Es decir, estas líneas. Este valor crítico que va a ir aquí y aquí se calcula con los grados de libertad. Aquí voy a poner la fórmula GL igual a N1 más N2 menos 2. GL igual a, me voy a buscar cuánto vale N1 y N2. Me voy a mis datos. 6 y 5. 6 y 5. Me pasé. Acá está. Entonces N1 es 6 más 5 menos 2. Me da igual a 9. Entonces yo voy a buscar en la tabla TDStudent mi valor crítico con 9 grados de libertad. Me voy a mi tabla. Aquí está mi tabla TDStudent. Y de entrada ubico, aquí está en la primera columna, están los grados de libertad. Y encontré que con 9 grados de libertad, si se dan cuenta, en cada una de estas columnas están diferentes niveles de confianza.
¿En cuál voy a buscar? Voy a buscar en la columna de .975. Siempre voy a buscar aquí cuando tenga dos zonas de rechazo, es decir, cuando tenga dos colas. Obviamente que esté trabajando al 95% de confianza. Si yo solamente tuviera una sola zona de rechazo, es decir, una sola cola, tomaría lectura aquí directa en .95. Pero como tengo dos zonas de rechazo, es decir, dos colas, voy a tomar lectura aquí. Entonces el valor crítico está en la intercepción con los 9 grados de libertad que tenía, y en esta columna el valor es, la intercepción es 2.262. Me voy acá, el valor crítico aquí, 2.262. Este es mi valor crítico de aquí. Y el valor crítico del otro lado va a ser exactamente el mismo, pero con signo negativo. ¿Por qué signo negativo? Porque la distribución es simétrica respecto al cero, y estoy del lado izquierdo del cero. Entonces es el mismo valor, pero con signo negativo. Muy bien. Aquí le borré poquito. Ahí está, 0. Muy bien. ¿Qué nos falta en la representación gráfica? Poner si aceptamos o si rechazamos la hipótesis nula. ¿Cómo hacemos eso? Nos regresamos al punto 3, que fue la fórmula del estadístico, y obtuvimos un valor de menos .369. Entonces yo voy a seleccionar un color diferente, voy a poner verde. Este valor de aquí lo voy a dejar representado en el gráfico. Me lo voy a llevar para que no lo pierdan, y quedaría más o menos algo así. A la izquierda del 0, porque acá tiene signo negativo, menos .369. Entonces aquí quedaría más o menos el valor. Si se dan cuenta, estoy en zona de aceptación, porque mi zona de aceptación va desde 0 hasta 2.262, que fue mi valor crítico que encontré, hasta aquí, y desde 0 hasta menos 262, hasta aquí. Si yo obtuviera aquí algún valor que sobrepasara mi valor crítico, pues ya estaría en zona de rechazo. Por decir que yo obtuviera aquí que en el estadístico T hubiera obtenido un valor de 3, pues ya hubiera caído más o menos por acá, más o menos por aquí, y pues estaría en zona de rechazo, ¿no? Porque estaría pasando mi valor crítico. Todo lo que esté adentro de mi valor crítico, estoy en zona de aceptación. Entonces, hasta ahí ya puedo decir que acepté mi hipótesis nula. Toda la referencia siempre es asociada a la hipótesis nula. Si yo caigo en zona de rechazo, estoy rechazando la hipótesis nula. Si yo caigo en zona de aceptación, estoy aceptando la hipótesis nula. Perfecto, vámonos a el punto 5, que es establecer los valores de P. Aquí se movió. Otra vez. Muy bien, establecer los valores de P. Aquí les tengo unas pequeñas notas a considerar. De entrada tengo el punto número 1. Esto lo hice para la manera más sencilla y más clara que a ustedes les quede este contenido. Para no revolverlos, estuve ideando esto. Y ahí les va. Estas son las notas a considerar. El punto 1, si estoy en zona de aceptación, mi signo de P será mayor a mi valor de alfa. Si estoy en zona de rechazo, mi signo de P será menor a mi valor de alfa. Entonces solamente tengo estos dos puntos, primeramente para establecer los valores de P. Entonces de entrada, aquí lo voy a poner, P va a ser mayor o menor. Va a ser mayor.
porque estoy en este punto de aquí. Le voy a poner una palomita en el primer punto, porque yo estoy en zona de aceptación y mi signo será mayor a mi valor de alfa. Mi valor de alfa es 0.05. Estoy en zona de aceptación, me regreso a mi representación gráfica y efectivamente, miren, el estadístico, este que está acá, que me traje en línea verde, cae en zona de aceptación. Entonces, aquí estoy, miren, en el primer punto. Si estoy en zona de aceptación, mi signo será mayor a mi valor de alfa. Aquí estoy. Mi valor de alfa, pues ya saben los valores de alfa, ¿no? Obviamente estoy trabajando al 95% de confianza, que el valor alfa ahí en porcentaje sería 5% y en valor decimal serían 0.05. Muy bien. Caso particular, otra vez moví aquí. Caso particular, siempre que estoy en zona de aceptación, siempre que caiga en este primer punto, yo debo de seguir buscando un valor más exacto de P. Hasta aquí yo lo pudiera dejar y está totalmente bien. De hecho, en la mayoría de artículos científicos, en libros, solamente con el puro valor de P, si es mayor o menor a alfa, cualquiera que conoce estadística ya va a saber si obtuvo diferencias significativas o no. Entonces, siempre que yo esté en zona de aceptación, voy a buscar un valor más exacto. Y aquí es donde les doy otro punto a considerar. Chéquense de aquí. Voy a buscar ahora mi valor exacto. Un valor más exacto. Esto solo se hace cuando caigo en zona de aceptación. Estoy trabajando al 95% de confianza. Entonces lo primero que tendría que hacer es tengo que hacer esta operación que está aquí. Lo voy a subrayar. 1 menos el nivel de confianza en valor decimal multiplicado por 2. Obviamente este por 2 es porque tengo dos zonas de rechazo, es decir, dos colas. Este sería mi primer valor de P. P, sigo con el mismo signo de arriba. Fíjense, el punto número 1, si estoy en zona de aceptación, mi signo será mayor. Aquí sigo con el mismo signo de mayor. Pero ahora es punto 10. Y acá hay más reglas, miren. Los valores de P no son exactos, sin embargo se pueden hacer más exactos tomando lectura de otros niveles de confianza según sea el caso resultante. Vamos con el primero. Si aceptaste, pues que es el caso que tenemos, te mueves a verificar los valores de la izquierda en la tabla TestStudent. Me voy a la tabla TestStudent de nuevo. Estaba aquí con este valor crítico, sigue los mismos grados de libertad, pero me dice que me mueva a la izquierda. Voy a buscar el valor crítico más pequeño. Siempre se trata de buscar un valor para tratar de rechazar la hipótesis nula, ¿no? Es decir, de caer en zona de rechazo. Entonces tenía un valor de 2.26. Vamos a ver cuál es el más pequeño. Aquí es 1.38, pero fíjense, en la columna del 90%. 1.38. Entonces me regreso, me voy a la representación gráfica y lo voy a representar. Aquí, 1.38. Esto es al 90%. Solamente esto, Y acá voy a tener otro menos 1.38. Entonces, si se dan cuenta, el estadístico, este de aquí que seleccionamos, que nos llevamos en verde, sigue estando en zona de aceptación. No pudimos rechazar pese a que buscamos en otro nivel de confianza diferente, que fue el de 90%. Porque el valor es todavía muy pequeño. Fíjense, aquí es menos 1.38 al 90%.
Entonces sigo estando en zona de aceptación. Y si sigo estando en zona de aceptación, mi signo será mayor. Pero ahora, recuerden, estuve al 90% de confianza. Aquí lo voy a encerrar, porque leí en la columna de punto 90. Leí en la columna de punto 90 de acá, miren. Este fue el valor que busqué, 1.38, pero en la columna de punto 90. Entonces, la operación sería la siguiente: 1 menos el nivel de confianza del valor decimal. Este 90% en decimal es 0.90 por 2. Este por 2 son las dos zonas de rechazo. Y ahora el valor de P es 0.20. P mayor a 0.20. Sigue siendo el signo de mayor porque pues sigo estando en la zona de aceptación. Fíjense, cómo de tener un valor de P mayor a 0.05, seguimos buscando y encontramos un valor de P más exacto. ¿Sí? Esto solo se hace cuando caigo en zona de aceptación. En el caso 2, si estoy en zona de rechazo, mi signo será menor a mi valor de alfa. Tan sencillo como esto. Miren, si hubiéramos caído en zona de aceptación y estamos trabajando al 95% de confianza, mi P va a ser menor a 0.05. Si yo hubiera trabajado al 90% de confianza, mi valor de P va a ser menor a 0.10. Si trabajara al 99% de confianza, mi valor de P va a ser menor a 0.01. Tan sencillo como esto. Cuando estamos en zona de rechazo, es tan sencillo como esto de aquí. Ya no hay necesidad de seguir buscando otro valor, así como en el caso de ahorita, ¿no? Porque estamos cayendo en zona de aceptación. Y la parte medular, ¿qué significa este valor de aquí? Este valor de aquí, lo voy a poner en rojo. Este valor de P significa que hay más de un 20% de probabilidad de que la hipótesis nula sea verdadera. ¿Cuál es la hipótesis nula? Me regreso. La hipótesis nula dice que existen diferencias en el desempeño académico entre hombres y mujeres. Entonces hay más de un 20% de probabilidad de que no existan diferencias en el desempeño académico entre hombres y mujeres. Eso significaría. Muy bien, vámonos al último punto, que serían las conclusiones. Debemos de dar dos, una general y una específica. En la general vamos a decir de entrada si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Aquí yo puse acepto la hipótesis nula, es decir, H0. ¿Por qué? Porque en mi representación gráfica pues estoy en la zona de aceptación. Si estoy en zona de aceptación, pues acepto la hipótesis nula. Ahora bien, ¿qué dice la hipótesis nula? Que no existen diferencias significativas. Eso es lo que tengo desde acá, miren. Esta es la hipótesis nula y dice no existen diferencias significativas. No le estoy incluyendo lo demás porque aquí ya estamos siendo específicos. Ahorita estamos dando una conclusión general. ¿Sí? Hasta ahí llegaría mi conclusión general. Ahora lo mismo, pero una conclusión específica acorde al planteamiento que estamos evaluando. Sería esto mismo, no existen diferencias significativas, pero hablando del planteamiento del problema. Quedaría, no existen diferencias significativas entre el desempeño académico entre hombres y mujeres en el grupo de estadística inferencial.